Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar siempre con la unidad 4, la congruencia de triángulos, y la continuación siempre de la lección 2, suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Tenemos ahora el siguiente tema, sección 2, la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Ejemplo 2.3. Utilizando el siguiente cuadrilátero, responda. Inciso A, ¿cuáles diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera? Inciso B, ¿qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de ese cuadrilátero? Vean que tenemos aquí el cuadrilátero ABCD. Es un cuadrilátero, por tanto tiene 4 lados. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Miren que si nos ubicamos aquí en el punto A, en el vértice A, entonces podemos trazar la diagonal para C, y ya de ahí no podemos trazar para los otros porque las diagonales van desde un vértice a otro no consecutivo o no contiguo. Entonces, por lo tanto, de A a C, y si nos ubicamos aquí, solo una de B a D. Si nos ubicamos acá, solo la que va para A. Entonces, eso indica que la pregunta dice cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera. Entonces, desde un vértice solo se puede trazar en ese caso una diagonal. Entonces, solución, vean que solo se puede trazar una diagonal. Desde un vértice cualquiera se puede trazar solo una diagonal. Igual sucedería con los vértices C o D. ¿Va? Miren, de C para A, de D para B o de B para D. Solo una diagonal se puede trazar. ¿Y qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de ese cuadrilátero? Vean ustedes que al trazar la diagonal, el cuadrilátero queda dividido en dos triángulos y la suma de los ángulos del cuadrilátero, entonces sería este ángulo, miren, más este otro, más este otro, más este otro ángulo. Entonces, la suma de esos 4 ángulos sería la suma de los ángulos internos del cuadrilátero. Pero al dividir ese cuadrilátero en dos triángulos, al trazar una diagonal se queda dividido en dos triángulos y por tanto cada triángulo, miren, va a tener esta suma, eso más esto más esto. Y ya sabemos nosotros que un triángulo suma 180 grados y por lo tanto el otro triángulo también va a sumar otros 180 grados. ¿Ve? Y por lo tanto la suma de los dos triángulos va a ser 180 por 2 porque son dos triángulos los que quedaron. ¿Ve? Entonces el cuadrilátero se divide en dos triángulos con la diagonal, ¿ve? Por lo que la suma de sus ángulos internos va a ser 180 por 2. Dos triángulos en que se dividió el cuadrilátero, 180 por 2. Y 180 por 2 es 360. Ahí está, ahí podemos separar, miren los triángulos, entonces, que salieron justamente al trazar la diagonal en el cuadrilátero ese. Continuamos. Tenemos ahora ejemplo 2.4. Utilizando el procedimiento del ejemplo 2.3 y analizando la siguiente tabla, responda. Miren que si tenemos el número de lados, 3 en el caso de un triángulo, el nombre del polígono va a ser triángulo, ¿eh? Porque tiene 3 lados, triángulo. El polígono será eso, un triángulo. El número de diagonales trazadas desde un mismo vértice, vean que en un triángulo no se pueden trazar diagonales, no se pueden trazar diagonales porque este vértice iría a su contiguo vértice, entonces no se pueden trazar diagonales, entonces el número de diagonales sería 0. El número de triángulos entonces que se formarían sería 1, el que ya está ahí. Y luego la expresión numérica de la suma de la medida de los ángulos internos sería 180 por un triángulo que es, ¿va? Entonces serían 180 grados. Un triángulo, ya sabemos nosotros que los ángulos internos suman 180 grados. Ahora, ¿qué pasa con un polígono de 4 lados? Entonces, eso es un cuadrilátero. Ahí lo tenemos, 1, 2, 3, 4 lados. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Solo una. Desde un punto, desde un mismo vértice, solo una. ¿Eh?
Ahí está, solo una. Entonces, el número de triángulos que se forman son dos triángulos. Miren, ahí está, 1 y 2. Se forman dos triángulos. Y por lo tanto, la expresión numérica de la suma de la medida de los ángulos internos va a ser 180 por dos triángulos que son. Eso sería 360. Es decir, que un cuadrilátero, la suma de sus ángulos internos va a ser 360 grados. Ahora, ¿qué pasa con una figura de 5 lados? Un polígono de 5 lados. Su nombre, como es de 5 lados, va a ser un pentágono. Y el pentágono tiene 5 lados. Ahí tenemos esa figura. ¿Y cuántas diagonales se pueden trazar desde un mismo vértice? Desde este vértice, miren, ahí está una y dos diagonales. Entonces se pueden trazar dos diagonales. ¿Y cuántos triángulos se forman? Se forman tres, miren, uno, este otro dos y este otro tres triángulos. ¿Y cómo va a ser entonces la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos? Va a ser 180 por 3, que sería 540. Entonces, si nosotros vemos la tendencia, el número de triángulos va a depender de las diagonales. Miren, en el triángulo, perdón, sí, va a depender de las diagonales. En el triángulo no habían diagonales, entonces se formaba un solo triángulo. En el cuadrilátero había una diagonal, entonces se formaban dos triángulos. En el pentágono habían dos diagonales, por tanto eran tres triángulos. Y por lo tanto, si seguimos ahí en un hexágono de 6 lados, entonces serían el número de diagonales, serían tres diagonales, ¿va? Y por tanto, la cantidad de triángulos, ¿cuánto va a ser? ¿Ve? Entonces, eh, podemos ver ahí en la tendencia, serían cuatro triángulos. Y para uno de n lados, entonces sería un eniágono, el polígono sería de n lados, la cantidad de diagonales, ¿cuánto va a ser? Entonces va a ser la información que vamos a ver a continuación. Tenemos ahí, miren, inciso A dice, ¿cómo se relaciona el número de lados del polígono y las diagonales trazadas desde un mismo vértice? ¿Cómo se relaciona el número de lados del polígono y las diagonales trazadas desde el mismo vértice? Entonces, pueden ver ustedes que la solución, inciso A, miren, para esa pregunta del inciso A, se relaciona así, miren, el número de lados para el triángulo son 3. Entonces, menos 3, que es igual a 0, 0 diagonales, miren, 0 diagonales. Entonces, el número de lados menos 3 vértices que tiene, 0 diagonales. Para el cuadrilátero, 4 menos 3, una diagonal. Para el pentágono, 5 menos 3 igual a 2 diagonales. Entonces, ese 3, 4, 5 es el número de lados que tiene el polígono. Y ese 3 es una constante que se le resta al número de lados para obtener el número de diagonales. Si n es el número de lados del polígono, entonces las diagonales trazadas desde un mismo número o desde un mismo vértice, perdón, va a ser igual a n menos 3, es decir, el número de lados menos 3. Número de lados menos 3 es igual a diagonales trazadas desde un mismo vértice. Diagonales trazadas desde un mismo vértice. Ahora bien, el inciso B nos dice, la pregunta del inciso B, ¿cómo se relaciona el número de lados del polígono y la cantidad de triángulos en que se divide? El número de lados del polígono y la cantidad de triángulos en que se divide. Entonces vean ustedes, el triángulo tiene tres lados, ¿ve? Tres lados, el triángulo, ¿va? Entonces, y la cantidad de triángulos en que se divide es 3 menos 2, que es igual a 1. 3 menos 2 igual a 1, un triángulo. Y 4 menos 2 igual a 2 en el caso del cuadrilátero. 2
triángulos en que se divide el cuadrilátero y 5 menos 2, que es 3 triángulos en que se divide el pentágono. O sea, el número de la relación entonces del número de lados del polígono y la cantidad de triángulos en que se divide es de 3 del número de lados menos 2. Número de lados menos 2 nos va a dar el número de triángulos que se forman con las diagonales trazadas desde un mismo vértice. Y el inciso C nos dice cuál es la expresión algebraica para encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono. Miren, entonces, ¿qué pasa? Como habíamos visto allá que en el caso del triángulo, como era un triángulo, tenía 3 ángulos internos, entonces sería 180 por un triángulo. Y en el caso del cuadrilátero se formaban 2 triángulos, entonces era 180 por 2. En el caso del pentágono se forman 3 triángulos, entonces 180 por 3. En ese sentido, entonces, para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono, primero lo dividimos en triángulos que se forman con las diagonales trazadas desde un mismo vértice y luego multiplicamos 180 por ese número. Entonces 180 por el número de triángulos, y el número de triángulos, ¿cómo lo obteníamos? El número de triángulos, miren, era el número de lados menos 2. Entonces el número de lados menos 2. Y si n es el número de lados, entonces va a ser 180 por n menos 2. Y en ese sentido nosotros podemos cancelar el signo por y dejar 180 paréntesis n menos 2, que significa 180 por n menos 2. Y esto nos va a dar la suma de los ángulos internos de un polígono que tiene n lados. Esta va a ser la fórmula entonces, 180 por n menos 2. Veamos ahora la siguiente información. Un polígono, dice, con n lados se puede dividir en n menos 2 triángulos con n menos 3 diagonales que pasan por un mismo vértice. Eso ya lo explicamos. Entonces, tenemos ahí la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados va a ser 180 por n menos 2. 180 por n menos 2. Esta va a ser la fórmula para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. Vean ustedes la siguiente tabla. El número de lados es n, el nombre del polígono es un eneágono dividida en triángulos usando las diagonales. Entonces va a depender de cuántos lados tenga. El número de diagonales trazadas pues va a ser el número de lados menos 3, por eso está n menos 3. Y el número de triángulos que se forman es n menos 2, y la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos va a ser 180 por n menos 2. Tenemos entonces ahora la siguiente tarea. Ustedes van a llenar esa tabla con la información que ahí tiene, aplicando justamente el resumen de lo que hemos definido ahí. Por ejemplo, nombre del polígono, si tiene 6 lados, ya vimos en un video anterior cómo se llamaba el polígono cuando tenía 6 lados, cuando tenía 7 lados y cuando tenía 8 lados. El número de diagonales, ya vimos ahí que el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice se encuentra como n-3, donde n es la cantidad de lados, es decir, el número de lados del polígono menos 3. El número de triángulos que se forman, pues es el número de lados menos 2. Y la suma o la expresión numérica de la suma de la medida de los ángulos internos, pues es 180 por n menos 2. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.